La clase pasada vimos que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable dependiente para obtener un único valor de la variable dependiente, y también vimos que se puede graficar. Lo que vamos a entender ahorita es que una función te va a representar cualquier fenómeno físico, químico, biológico, industrial, sociólogo, geográfico, cualquier fenómeno. Y en ese cualquier fenómeno resulta que lo que va a estar de manera indispensable van a ser las variables. ¿Por qué van a estar las variables? Pues porque todo va a cambiar. Entonces, todo lo que cambie es una variable. Todo lo que cambie. Pero lo que cambia primero es la variable independiente. Ahí es donde me voy a dar cuenta cuando yo esté en el laboratorio, porque es lo que van a hacer en la superior. En la superior se van a ir al laboratorio. Una vez estando en el laboratorio van a hacer experimentos. Ya que hicieron experimentos, se van a ir a su computadora y a su cuaderno a empezar a elaborar la función. Ya que hayan hecho la función, van a aplicar cálculo diferencial y cálculo integral para optimizar la función. Y una vez que ya optimizaron la función, se van a regresar al laboratorio, y lo que hicieron en el laboratorio de química, física, biología, electrónica, electricidad, mecánica, hasta en medicina, ¿no? Lo que hagan, entonces lo van a volver a implementar, pero ya mejorado. Esa es la acción del ingeniero. Por eso es importante que entiendan cómo se manejan las funciones. Entonces, de ahí surge que, por ejemplo, si yo me dirijo a comprar tortillas, lo que yo voy a pagar se va a calcular como 1 peso más 12 pesos que cuesta cada kilogramo de tortillas. Si ustedes se dan cuenta, ahí no estoy manejando ni la X ni la Y. Pero lo que está ocurriendo primero es que para que me puedan cobrar, me necesitan dar el peso que yo estoy pidiendo. Por lo tanto, esta de aquí se convierte en una variable independiente, y esta de acá se convierte en una variable dependiente. La variable independiente es lo que va a cambiar primero para obtener otro que va a cambiar, pero va a ser resultado del primer cambio. Así funciona la vida. Por eso se llaman funciones. Es algo que yo estoy observando y que está funcionando de una manera en que los seres humanos lo determinamos, o en el que hicimos nuestro coche para que así funcione, o en el que hice mi sistema electrónico para que así funcione, o mi servoconductor o lo que sea, pero es algo que yo diseñé y que obedece a operaciones. En otras palabras, todo lo que van a ver en la vida van a ser funciones. Por eso es tan importante que entiendan cómo manejar las funciones. Ahora bien, la variable independiente, ya les había dicho que simplemente es una letra. La variable dependiente también es una letra. Pero cuando yo sustituyo, habíamos dicho que sustituir quiere decir reemplazar. Cuando yo sustituyo un número, ya no se llama variable independiente, sino ya se llama dato. Y ese dato que yo sustituí me va a dar otro número, y ese número va a recibir el nombre de resultado. Pero si ustedes se acuerdan, también les había mencionado que cuando yo estoy manejando funciones, cambia la notación. ¿Qué quiere decir que cambia la notación? Quiere decir que cambia la manera de escribir. Entonces, esto que yo manejo en la tortillería, cuando yo lo convierto en funciones, yo lo debo de escribir como una P. El precio va a depender solamente de los kilogramos de tortillas que yo pida, y se va a calcular como 1 peso más 12 pesos que cuesta cada kilogramo. Y en ese momento yo tengo que expresar un resultado, y ese resultado va a ser una coordenada. Les había dicho que una coordenada es la unión, entre paréntesis, de dos elementos. El primer elemento recibe el nombre de... Disculpen. El primer elemento recibe el nombre de... Ahí voy, ¿eh? Abscisa. ¿Por qué no quiere escribir? Ustedes disculparán, luego se pone media nena la aplicación y no quiere. Ok, sale bien. Entonces,
La primera parte de la coordenada recibe el nombre de abscisa y la segunda parte de la coordenada recibe el nombre de ordenada. Eso quiere decir que mi coordenada va a estar formada de la K, P de K. Y entonces ya empieza el problema de la notación. ¿Por qué empieza el problema de la notación? Por la única y sencilla razón que aquí hay dos paréntesis, un paréntesis redondo y otro paréntesis redondo. Pero no quiere decir que esté mal. Un paréntesis redondo está indicando que es una coordenada, abscisa y ordenada, y la otra está mencionando que es una función donde el valor de la P depende del valor de la K. Eso ya es conceptualización. Geometría analítica la vamos a tomar de base para poder explicar todo lo demás. Si en algún momento tienen algún problema de visión porque refleja mucho lo que sea, cámbiense de lugar, pues hacia adelante y no me pregunten, ¿no? Lo importante es que vayan copiando, que vayan viendo y obviamente vayan surgiendo dudas, porque de aquí todo lo que sigue es conceptualización. Ya les expliqué que es adecuado que conceptualicen adecuadamente. Eso implica entonces que el punto A también va a estar determinado por un dato, un resultado. Y todo eso se va a graficar porque acuérdense que las funciones se grafican. Por eso hicimos rectas la clase pasada, ¿no? Bueno, pero cuando resulta que en lugar de ser un número, lo que tú vas a tener como dato, como variable independiente, va a ser un binomio, o va a ser un polinomio, o va a ser una función exponencial, o va a ser una función logarítmica, o va a ser una función trigonométrica, o va a ser un término. O sea, cualquier cosa diferente al número, entonces ya no se va a llamar dato, sino va a recibir el nombre de argumento. Y por lo tanto, el resultado del argumento ahora se va a llamar imagen. Les estoy poniendo ahí que es un binomio, ¿no? Pero acuérdense que es un binomio, un polinomio, una función exponencial, un término. O sea, todo lo que no sea un número, eso va a ser un argumento. Y entonces, la coordenada del punto A ahora va a ser argumento, imagen. Pero resulta que puede haber otra situación en la cual a este le vamos a llamar ya se fue, al conjunto al conjunto de todos los datos, a ese se le va a llamar dominio. Fíjense cómo estoy escribiendo cómo estoy escribiendo la D con dos rayitas verticales. Así se va a simbolizar con la letra D. Y al conjunto de todos los resultados va a recibir el nombre de rango, que nada más se va a escribir con la letra R. Y entonces este se va a llamar rango. Y deben de trabajar siempre en pareja, siempre en pareja. Si no trabajo en pareja, entonces vienen situaciones ahí como que complicadas. Ya saben, chiquillos que están allá a la distancia, si tienen alguna duda me avisan, ¿no? También ustedes. Pero no voy a preguntar, ¿tienen dudas? No, o sea, simplemente, oiga, espérenme tantito, ¿no? Bueno, una vez que ya entendieron esa dualidad y que necesitan entender funciones porque siempre van a estar aplicándolas en física, química, biología, etcétera, etcétera, entonces resulta que ahora viene la parte, por decirlo así, matemática. Y entonces les voy a decir en el ejercicio 1, y ustedes tienen una f de x, que es una x cuadrada más 3x menos 8. Y entonces nada más de verse, ustedes ya saben. ¿Qué es lo que ya sé? Pues ya sé que esto es una función. ¿Qué quiere decir una función? Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, ¿qué operaciones hay? Hay una potencia, hay una suma, hay una multiplicación y hay una resta. Por eso yo sé que es una función. Aparte, a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Y esto se puede graficar. Por lo tanto, lo que estoy mencionando es que este comportamiento se calcula a través de elevar al cuadrado, de sumarle una multiplicación y de restarle 8. Pero ese comportamiento solamente está aplicado a la variable x, que esa se llama variable independiente. Y entonces, ya que entendí la conceptualización, me voy a la pregunta, y en la pregunta les digo que el inciso A es f de 4. Viene la conceptualización. Primeramente,
En la conceptualización, no, discúlpenme. Primeramente lo que deben de hacer, de lo que deben de saber es cómo se lee. ¿Cómo se lee? Se va a leer F se va a leer F de 4. Pero eso que yo voy a leer F de 4, acuérdense, no es una multiplicación, estoy diciendo que es una función que depende del número 4. Esa F de 4, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué es lo que implica? O lo que quiere decir es: calcula el valor del resultado. Calcula el valor del resultado si el dato es 4. Fíjense cómo estoy diciendo resultado y dato porque son valores numéricos. Si me están dando un número, se llama dato. Y por lo tanto lo que voy a obtener va a ser un resultado. Eso es lo que implica. En otras palabras, me están diciendo qué es lo que debe. Me están indicando qué es lo que debo de calcular. Me están indicando la pregunta. Y ahora bien, ¿cuál es la acción que debo hacer? ¿Cuál es la acción que debo de realizar? Lo que debo de hacer es una sustitución. Y si ustedes se acuerdan, sustituir quiere decir reemplazar. Y como quiere decir reemplazar, entonces lo que van a hacer ustedes es escribir F de 4, el valor de la variable dependiente cuando el dato es 4, se va a calcular como el 4 elevado al cuadrado más el 3 multiplicado por 4 menos el 8. Lo que estoy explicando ahorita es la conceptualización, es la manera de expresarnos entre nosotros. Si no me entienden la manera de expresarlos, vamos a empezar a sufrir mucho. Por eso es necesario que entiendan cómo se lee, qué es lo que implica, qué es lo que me está preguntando y cuál es la acción que debo de hacer. Ahora bien, ahí ya se acabó cálculo diferencial. Lo que regresa me regreso a todo lo que sé de aritmética, de álgebra, de geometría y trigonometría y de geometría analítica. Por lo tanto, la conceptualización que sigue es que primeramente debo de aplicar la definición de potencia. ¿Qué dice la definición de potencia? La definición de potencia menciona que debo de multiplicar a la base por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, como está diciendo que debo de multiplicar por sí mismo al 4 2 veces, eso quiere decir que aplicando ese concepto, yo voy a tener que el valor de la variable dependiente, cuando la variable independiente es un dato 4, se va a calcular como un 16. Ya que apliqué ese concepto, que fue definición de potencia, entonces me voy a aplicar el otro concepto. Y el otro concepto se denomina ley de los signos. Y la ley de los signos me dice que si yo estoy multiplicando dos signos iguales, el resultado es positivo. Si multiplico dos signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, el resultado de la aplicación a la ley de los signos resulta que aquí me da un positivo. Sabemos que 3 por 4 es 12, eso es como de la primaria, no hay tanto que explicar. Y luego hay que escribir el menos 8, que solamente es reescribir. Si se dieron cuenta, apliqué dos conceptos. Tengo que escribir cada concepto que estoy utilizando para poder escribir el resultado de esa conceptualización. Así lo tiene que hacer en la evaluación. Dime. Entonces, tenemos que escribir abajo por situaciones potenciales aquí allí. Todos los conceptos. ¿Sale bien? Por eso es importante que desde el lunes vayan leyendo todos los conceptos para que sepan que esto que hice se llama definición de radicación. Esto que hice se llama propiedad de los exponentes. Esto que hice fue ley de la tricotomía. Esto que hice fue propiedad de los logaritmos. Esto que hice fue forma general. Esto que hice fue forma ordinaria. Esto que hice fue definición de logaritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que vayan leyendo. Ya les había explicado en la primera clase que si desde el primer día, todos los días leen por lo menos 14 páginas,
Poco a poco van a ir mejorando esta habilidad de aprendizaje y dentro de 42 días todos van a dominar esto. Pero si dejan de estudiar un día, ya perdieron un día. Por eso háganlo un hábito, un hábito. Bueno, ahora bien, ya que hice ese primer paso que implicó 2 conceptos, me voy al siguiente paso. La habilidad de ustedes es que en un solo paso apliquen hasta 20 conceptos. Si lo pueden hacer, perfecto. Si no lo pueden hacer, pues se van a tardar un montón en el procedimiento. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es aplicar la ley de la suma. La ley de la suma menciona que si yo tengo 2 números con el mismo signo, que son estos dos, lo que debo de hacer es sumar los números y dejar el signo que predomina. Por lo tanto, si sumo el 12 y el 16 me da 28, el signo que predomina es el más, y por lo tanto tengo un más 28. Pero a la par voy a aplicar la ley de la resta. La ley de la resta menciona que si tengo 2 números con diferente signo, los números se restan y se deja el signo del mayor. Si se acuerdan, aquí tenía 28, que es el signo del mayor, más 28, el otro es menos 8. Como son signos diferentes, se restan, me queda un 20. Y como el número más grande es el 28, se queda el número positivo. Por lo tanto, voy a escribir que el valor de la variable independiente, cuando la variable independiente tiene un dato 4, va a ser 20. Dime. ¿Qué propósito tiene que escribamos todo eso? El propósito que tiene es que cuando tú llegues a un proceso, tú sepas que la ley de la suma está ligada a una destilación, que la ley de la resta está ligada a una decantación, que la propiedad distributiva está ligada a un amplificador operacional que es el 741, que resulta que la propiedad asociativa está ligada a un proceso que se llama centrifugación. Ahí es cuando tú vas ligando lo que son las matemáticas con lo que es la electrónica, la biología, la mecánica, la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú vas a diseñar, y si tú no sabes qué quiere decir una multiplicación, no vas a saber cómo asociarla a lo que estás haciendo. Pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos una función, por ejemplo, sin ese tipo de cosas, sabemos que lo estamos haciendo y no lo notamos, ¿no? Exacto, porque no sabes cómo se llama. Y ahí viene el problema. Si tú solamente sabes lo que haces sin saber por qué lo haces, jamás vas a poder mejorarlo. Y el detalle es que lo mejores. Si te acuerdas, te había dicho, te vas a ir al laboratorio. Ya que estés en el laboratorio, eso lo vas a convertir en una función. Eso quiere decir que si tú agarras una cucharita, eso tiene una implicación matemática, pero no es lenguaje matemático, es una interpretación. Entonces, ¿por qué soy tan insistente en esos pasos? Soy tan insistente porque si tú dominas esos pasos y sabes cómo se llama, cuando llegues a la superior, vas a decir, esto es esto, esto es esto, y ya está mi función, y rápido lo haces. Pero si no, lo único que va a ocurrir, ¿y ahora qué hago? No sé por qué está ocurriendo eso, pero pasó. Hay muchos que, sobre todo en geometría analítica, ¿no? Ustedes se han de acordar en geometría analítica. Les decían que aquí estaba el punto 2,4 y que por aquí estaba el punto 8,4. Y decían, es que nada más de verse el punto medio, pues resulta que es 6,4, ¿no? Y si se dan cuenta, solamente es de verse, ¿no? Lo estoy viendo, no hay que pensarle mucho. Pero dime cómo lo metes en un protocolo, para que en el protocolo entonces tú puedas hacer un lenguaje ensamblador, donde en el lenguaje ensamblador tienes que estar especificando cada pedacito. Ahí viene el problema. Entonces yo no te estoy preparando para que seas un operador de máquinas, yo no te estoy preparando para que seas alguien que esté en un mostrador, te estoy preparando para que creas industria, para que creas diseños, y eso es lo que hace falta en México. En México todo el mundo son operadores. Si tú te vas a cualquier empresa, maneja esta máquina y te capacitan para manejar la máquina. ¿Por qué lo hace? ¿Quién sabe, no? Pero en eso llega la empresa japonesa y te dice, ¿qué crees? Que tu máquina ya la mejoré, te la vendo. Sí, perfecto, te la compro. Y te vuelves en un operador. Sin embargo, cuando aprendes a entender todo el procedimiento, cada conceptualización, en ese momento dices, esta máquina yo la puedo mejorar. ¿Y qué pasa? Se dispara el país. Ahorita no nos hemos disparado por eso. Ustedes pueden salir a la calle y donde quieras hay comerciantes. Y eso es triste, no es mala onda, pero es triste. Tú vas a otros países del mundo y tú ves, y los comerciantes
No hay nada. Te das una vuelta por España y en España hay un montón de locales en la planta baja, pero no te encuentras ningún puesto en la esquina, no te encuentras ningún vendedor de ambulante, no te encuentras un tianguis, ni nada por el estilo, porque todos producen. Ahí es la gran diferencia. Esa es la idea. La idea es que aprendan para que demos el salto que nos hace falta a todos, ¿no? ¿Sale bien? Es complicado, sí. ¿Por qué? Porque nadie te lo enseña. Por eso está tan mal el país, ¿no? No te enseñan la parte esencial. ¿Sale bien? ¿Les va a costar trabajo? Un poquito. Pero no es imposible. En 42 días lo logran. Si estudian todos los días. Ok. Ahora bien, ¿ese es el resultado? No, ese no es el resultado. ¿Por qué no es el resultado? Pues porque les acabo de decir que se grafica. Y como se grafica, yo debo decir que este es un punto A, donde ese punto A tiene coordenadas 4 en la abscisa y 20 en la ordenada. ¿Sale bien? Y ya la hice. Y ahora sí, ya tengo mi resultado, y como ya tengo mi resultado, tengo mi palomita. Porque escribí la aplicación del concepto y escribí los conceptos, que son los 4 niveles cognitivos que les enseño. Bueno, falta el de enseñar lo otro, ¿no? Ok, si no tienen dudas, ¿alguna duda los que están por allá? Nada más para saber que me están viendo. No, profesor. Ok, va que va. Dios te pague. Hecho. Bueno, siguiente pregunta. Ay, disculpen. No es cierto. Me equivoqué. Inciso B. Inciso B. Disculpen. Inciso B. F de X es 13. Y otra vez, ¿cómo van a leer eso? ¿Cómo lo leo? Pues voy a leerlo. F de X es 13. Así se lee. Algunos tienen la mala costumbre de decir es igual a. Acuérdense que es quiere decir igual. Igual quiere decir igual. Y a quiere decir igual. Entonces, si me dicen es igual a 13, estarían escribiendo f de x es igual a 13. Y entonces estoy cayendo en un pleonasmo. ¿Qué pasó? Estás diciendo lo mismo, estás cometiendo un pleonasmo. Y entonces ya dentro de la estructura española, del lenguaje, de idioma, ya estás cometiendo un gran error. Dime. Pero entonces si ponemos f igual a... No, f de x igual a 13, ¿estaría mal? Digo, igual. ¿Igual 13? Bien. Ah, míralo. ¿Sí te das cuenta? O sea, cuando empiezas ya a analizar lo que estás diciendo, dices, ¿cómo lo digo? Y en ese momento empiezas a mejorar. Por eso les decía, matemáticas es la única materia donde les van a enseñar a ser mejores personas y no van a tomar como que toda la ligera, ¿no? Porque hay que ser profesionistas. Ajá. Porque A es igual. F de X es 13, F de X igual 13. Pero si te das cuenta, entonces ya en la fonética, ¿qué se oye más bonito? Porque la fonética es eso, ¿no? Por eso le van cambiando. Y entonces es cuando te das cuenta que todo lo que aprendieron de español, aquí toma belleza. Y se los digo en buena onda, ¿no? Las matemáticas son bellas porque son concretas. Lo malo es que luego no sabemos español y hacemos cosas que... Pues entonces da igual la forma en la que lo digamos siempre y cuando esté bien estructurado. Ajá. Y ahí empiezas a ser profesionista. Porque estructuras bien, hablas bien y vas directo. Te vuelves en exacto, en preciso y en eficaz. Y lo que queremos de ustedes es que sean exactos, precisos y eficaces. Y entonces vamos mejorando. Ok, se lee f de x es 13. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta o qué es lo que implica? Lo que implica es que calcula el valor del dato. Acuérdense que estoy hablando de dato y de resultado porque son valores numéricos. Si no hubiera dicho variable independiente, hubiera dicho argumento, hubiera dicho imagen. Calcula el valor del dato si el resultado es 13. Y entonces... No se refiere a X, ¿no? No, el dato es la variable independiente y el resultado es la variable dependiente. En este caso, el dato es la X y el resultado es la f de X. Pero si yo te la cambio en la primera que te dije, entonces resulta que el dato es la K y el resultado es la P. Es que, por ejemplo, ahí la P dice que es el resultado.
¿No? ¿Dónde dice resultado? Aquí dice dato. Ah, sí, la P es el resultado, exacto. Por eso dice que sí X en el resultado. No, porque si te das cuenta, el dato es la X y el resultado es la F de X, porque el dato es la variable independiente y la variable independiente es donde aplicas todas las operaciones. Dime. Entonces, para este inciso, en vez de hacer todo el procedimiento que hicimos ahorita, sería hacer las operaciones inversas o hacer lo contrario de lo que hicimos. Que no es propiamente lo contrario, ¿no? Son operaciones inversas. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues lo que debes de hacer es ahora algo que le dicen igualar, aunque básicamente es una sustitución. Entonces, voy a volver a sustituir, solamente que por como quede escrito, pareciera que no es sustituir, sino es igualar. Y entonces, lo que van a escribir es, tomando en cuenta la f de x que tomé desde el principio, entonces lo que van a escribir ustedes es que el 13 igual con x cuadrada más 3x menos 8. Si se dan cuenta, la estructura es diferente. No estoy sustituyendo en la variable independiente, sino estoy reemplazando la variable dependiente. Pero la variable dependiente me da miedo a este nivel, porque a mí me enseñaron en álgebra que si yo escribo estos dos con paréntesis, eso es una multiplicación. Pero no, aquí ya no es una multiplicación, aquí es una sola variable. Y el escribir la f quiere decir que es una función, una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado de la variable dependiente y que se puede graficar. Dime. ¿Se supone que el inciso 1 y el inciso B es diferente? ¿Sí? Entonces, ¿por qué puso el del inciso 1 en el 2? O sea, imaginemos que el 2 es el primero y no tenemos los datos del de arriba. Ah, forzosamente te tengo que dar la función, porque si no te doy la función, no puedes hacer nada. Porque una función va a ser referida a algo físico, algo otro geográfico, no lo sé, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta del ejercicio 1, te estoy dividiendo inciso A e inciso B, pero obviamente referidos a la misma función. ¿Sale bien? Bueno, muy bien, chiquillos. Dios les pague por estar preguntando. Y obviamente pregunten todos, ¿no? Ok. Ya hice la cuestión conceptual de cálculo diferencial. Ahora me voy a la parte algebraica. ¿Qué es la parte algebraica? Pues la parte algebraica es hacer todo lo que ya saben hacer y que lo único que les hace falta es conceptualizar adecuadamente para hacerlo bien. Entonces, primeramente, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esto es una ecuación cuadrática. Debido a que es una ecuación cuadrática, porque yo le estoy viendo el exponente 2, sabemos que debe de ser una ecuación igualada a 0. Por lo tanto, si se dan cuenta, este 13 que está aquí, debo de hacer una operación inversa. Como aquí hay una suma, porque sabemos que siempre hay un signo más indicando que es un número positivo, aquí hay una operación suma porque el minuendo es 0. Y al haber una suma, la operación inversa es una resta. Pero al hacer una resta, yo no le puedo restar a la x cuadrada, porque no son términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Son los términos que tienen igual de la variable en adelante. Como no es un término semejante, no voy con la x cuadrada, pero tampoco voy con 3x, porque tampoco es término semejante. Por lo tanto, con el único que puedo es con el menos 8. Pero si se dan cuenta, al hacer operación inversa, me va a quedar un número negativo. Y si este también es negativo, los dos son negativos, y por lo tanto, lo que implica después del análisis debido a la conceptualización es que tú vas a realizar una operación inversa, pero después de la operación inversa te tienes que basar con la ley de la suma. ¿Por qué la ley de la suma? Porque resulta que este va a ser negativo en la operación inversa y con este otro negativo los dos son negativos. Y como los dos son negativos, los números se van a sumar y se va a dejar el signo que predomina. En otras palabras, el signo que predomina es el negativo. Y la suma de los dos es el 21. Pero si ustedes se dieron cuenta, este 21 por la posición está quedando en el miembro derecho. Y a mí no me gusta tener variables en el miembro derecho. Siempre deben de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, para poderlo escribir en el miembro izquierdo, aplico otro concepto, donde ese otro concepto se denomina propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, si la x es igual a 3, puedo escribir que el 3 es igual a la x. No importa dónde lo escriba. Conclusión, en lugar de escribir el menos 21 en el miembro derecho, yo lo puedo escribir en el miembro izquierdo y no pasa nada. Y si lo escribo en el miembro izquierdo también voy a escribir a la x cuadrada, también voy a escribir el más 3x y en el miembro derecho va a quedar un 0 porque este ya no está aquí y por eso queda un 0. Y con eso
ya tengo escrita la ecuación tal cual se debe de escribir. No estoy pasando porque no es un objeto. La propiedad reflexiva te permite escribirlo de una manera o al revés. Jamás ha existido el pasar. Parece, pero no es un objeto. Por eso, realizo la operación debido a que detecté que es una operación inversa y la escribo en el lugar que debe de ser. Dime. O sea, cuando tengamos un delantero del lado derecho tenemos que ocupar la propiedad reflexiva para que quede del lado izquierdo. Intercambias, switcheas. Y esa propiedad reflexiva, si te vas a electricidad, eso precisamente se llama switcheo, el intercambio. Y si te vas a química, se llama spin. Y tiene todos sus homólogos, todas sus interpretaciones en diferentes ramas de la ciencia. Por eso es importante que lo sepas. Dime. ¿Va bien dicho igualar o tenemos que decir sustituir? Lo adecuado es sustituir, porque si tú te diste cuenta, ay, se me perdió. Si tú te diste cuenta, quitaste a la f de x y lo reemplazaste por el 13. Entonces en realidad no estás igualando, estás reemplazando. Sin embargo, casi siempre te dicen igualalo. ¿Por qué igualalo? Pues porque estás diciendo 13 igual, estás igualando. Por eso se pudiera dejar, pero en realidad lo que estás haciendo es reemplazar. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, recuerden que les estoy explicando como si no supieran nada, ¿eh? Pero para la siguiente clase ya lo saben, porque ya lo estuvieron practicando. ¿Sale bien? Eso es su obligación. Ah, perdón. Es su tribulación. Y en la tribulación ustedes deciden porque son el tribunal. Y lo que ustedes decidan, ustedes lo decidieron. Pero la consecuencia es inmediata. Dime. Si hubiera quedado un número positivo, también tenemos que ser la propiedad reflexiva. Acuérdate que todas las variables deben de quedar positivas. Entonces, a mí no me interesa que se llama término independiente. A mí lo que me interesa es que la variable sea positiva. Y como la variable es positiva, si te das cuenta aquí la variable positiva está en el miembro derecho. Yo no la quiero en el miembro derecho. Entonces el término independiente no importa porque las variables son las que importan. Y entonces empiezas a discernir, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Mi mamá o mi novia? Ah, pues ya decides tú, ¿no? No lo sé. ¿Eso tú lo decides? No lo sé. Es tu decisión y yo no te puedo criticar, pero la consecuencia tú la vas a vivir. Por eso es importante que tengan bien el concepto, ¿no? Bueno, es mi novia por esto y por esto y por esto. No, es mi mamá por esto y por esto y por esto. Cada quien decide. Continúo. Como se supone que debo de calcular el valor de la variable independiente, lo que debo de hacer aquí es otro proceso que ustedes ya se saben y que se denomina factorizar. Factorizar quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, para factorizar, ustedes saben que hay un método que se denomina x cuadrada más bx más c. Los métodos de factorización son 7. Los 7 están en las hojas de Classroom. Nada más es cosa que las bajen, las empiezan a leer. No las impriman porque les digo que está a colores y les va a salir caro. Mejor nada más grábenlos ahí en su smartphone y empiecenlos a leer en el camino, ¿no? Y entonces sabemos que el proceso de factorización debo de escribir un paréntesis, debo escribir otro paréntesis y debo de escribir igual con 0, forzosamente. Y luego, en el proceso de factorización, a mí me enseñaron que para poder factorizar, lo primero que debes de hacer es calcular la raíz del término cuadrático. Aplicando leyes de los exponentes, aquí te va a quedar una x y aquí te va a quedar una x, que va a ser el término del primer binomio, perdón, el primer término de los dos binomios. Posteriormente, lo que vas a hacer es considerar este signo y este signo del término lineal lo vas a escribir como la operación del primer binomio. Posteriormente vas a realizar la multiplicación y vas a multiplicar este signo del término lineal por el signo del término independiente. Por leyes de los signos te da negativo y eso se va a escribir como operación del segundo binomio. Y por último vas a calcular cuáles parejas multiplicadas te dan 21. Las parejas de números que multiplicadas te dan 21 son muchas. La primera pareja es 1 por 21, la otra pareja es 3 por 7 y la otra pareja es 7 por 3, por lo tanto se repite y ya no considero esa pareja. Entonces, de estas dos parejas, tú eliges una donde el resultado sea 3, considerando que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, si yo escribo aquí el 2 y el 1, no sé si se dan cuenta que no me da 3, me da 1 por la ley de la resta. Por lo tanto, esa pareja no es. Y si busco otra pareja,
pues la otra pareja es el 7 y el 3, y si hago esta operación que es ley de la resta, no me da 3, sino me da 4. Conclusión, no se puede factorizar. ¿Qué es lo común y lo normal? Va a ser muy complicado que alguna vez puedan factorizar algo. Generalmente no se puede. Como no se puede, entonces voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, el primer concepto que debo de aplicar es el de operación inversa. Y al escribir la operación inversa, va a resultar que el que no me interesa, porque no es tan importante, es el término independiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí el término independiente tiene un valor de menos 21. La operación inversa es una suma y por lo tanto aquí me va a quedar que es 21 positivo. Y ese 21 positivo va a estar en el miembro derecho y en el miembro izquierdo va a quedar x cuadrada más 3x. Ya apliqué el primer concepto. Segundo concepto. Tú vas a tener que... Ahora bien, ese número 3, tienen ustedes, si se dan cuenta que solamente escogí el coeficiente, que es el coeficiente, es el número real que multiplica la variable. Ahora bien, ese número 3 lo tienen que dividir entre 2 y hay que elevarlo al cuadrado. ¿Siempre es entre 2? Sí. ¿Siempre es al cuadrado? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un binomio al cuadrado siempre les va a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Debido a este doble producto, por eso siempre es entre 2. Debido a este cuadrado del segundo, por eso siempre es al cuadrado. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, como estoy elevando al cuadrado y dividiendo entre 2, me doy cuenta que debo de aplicar propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que tienes que elevar el 3 al cuadrado, y eso es definición de potencia. Multiplica por sí mismo la base 2 veces. Por lo cual, aquí voy a tener un 9 de resultado y aquí voy a tener un 4 de resultado. Con ese número tienen que aplicar la propiedad de la igualdad. Dime. No me lo dices. Entonces, a mí ya me dijiste que perdía mi participación. Yo no. Entonces, en este caso, ¿se pondría o se escribiría la definición de potencia? No, porque hay conceptos que son muy robustos. Un concepto robusto es precisamente lo que te estoy explicando. El coeficiente lo divides entre 2, lo elevas al cuadrado y calculas un número. Y con ese número voy a aplicar la propiedad de la igualdad. O sea, si te diste cuenta hay como 4 conceptos aquí, pero nada más es para calcular un número. Y eso tú lo puedes hacer mental. Por lo tanto no hay que explicarlo. Pero el concepto de propiedad de la igualdad sí, porque se lo vas a plasmar. Entonces va a haber varias cosas que vas a hacer mental, pero hay que escribir lo que sí sea necesario. Y de ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, la definición de logaritmo, que ahorita la vamos a ver, es un concepto muy robusto. Pero no tienes que hacer nada. Solamente tienes que asociarlo y das el resultado. Dime. ¿De dónde salió el 3 medios al cuadrado? Porque eliges este número 3, que se llama coeficiente del término lineal, y para calcular ese número que te va a ayudar a completar el trinomio, tienes que dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Eso es de ley. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre que tú tienes un binomio al cuadrado, siempre, siempre, siempre te va a dar. Bueno, ¿por qué? Siempre que tú tienes un binomio al cuadrado, acuérdate que por definición de potencia tienes que multiplicar a la base por sí misma 2 veces, tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, si multiplicas, te da aquí a cuadrada. Si multiplicas, aquí te da menos AB. Si multiplicas, aquí te da menos BA. Si multiplicas acá, te da más B cuadrada. Y te vas a dar cuenta que siempre aquí te van a aparecer 2 idénticos. Siempre. Por la propiedad distributiva. Y como siempre ocurre, sabes que es 2 veces el primero por el segundo. Por eso aquí es entre 2. Porque en la multiplicación, en el producto notable, siempre te da el doble producto. Y en la factorización, que es el regreso, tienes que dividir entre 2. Eso es de ley, siempre. ¿Sale bien?
Ok, bueno. Por favor, chiquillos, acuérdense que estoy considerando que no saben nada de mate. Cualquier duda que tengan, así la consideren, como le quieran poner de nombre, exprésenmela, porque así les voy a ayudar a aterrizar los conceptos y que vayan armando una red sólida. Si no me preguntan y se quedan con dudas, su red no va a ser sólida y por lo tanto se va a desmonorar y en el momento que estén en el examen se van a poner nerviosos y van a reprobar. Los nervios no es más que estar no seguros de lo que voy a hacer. Si están seguros no tienen por qué ponerse nerviosos, pero ese es otro proceso, ¿no? Bueno, ok. Ahora bien, ya que entendí que debo de aplicar la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros para que no se afecte la igualdad. Por lo tanto, en ambos miembros voy a sumar 9/4. Completar el trinomio solamente es calcular este número para que el trinomio se llame trinomio cuadrado perfecto. Pero debes de aplicar la propiedad de la igualdad porque si no la ecuación ya no te queda igual, se desbalancea. Y entonces ya nos vamos a reacciones químicas. Y en reacciones químicas el cálculo de los componentes se hace por ecuaciones, aplicando la propiedad de la igualdad. Que eso no se los han enseñado y por eso les dicen el método del tanteo, pero en realidad no es el tanteo, es una ecuación. Ok, ahora bien, como yo soy niño inteligente, me voy a dar cuenta que aquí son pedacitos de 4 y aquí son enteros. Y como ya pasé por el kinder y la primaria, a mí me enseñaron entonces que este 21 se puede expresar de otra manera. Y entonces en lugar de escribir el 21, porque esto es muy tardado, mejor escribo como cuartos. Ah, ya no quiso. Ahí voy de nuevo. Ok. Voy a escribir. ¿Por qué no quieres? Ahí voy, Espérenme tantito. Ah, sí, escribo como cuartos. Escribo como cuartos. Y si ustedes se acuerdan, cada entero tiene 4 cuartos. Entonces, si yo estoy hablando de 21 enteros y cada entero tiene 4 cuartos, pues hago la multiplicación de 21 por 4 y eso quiere decir que me van a quedar 84 cuartos, que son 21 enteros. Eso que acabo de hacer, lo voy a escribir aquí abajo, se denomina... No lo escribo aquí abajo. Dejen hacer aquí uso de la tecnología. Lo bajo. Por eso me gusta más trabajar con la aplicación. Y entonces lo que estás haciendo es expresar en números racionales. Y cuando expresas en números racionales te ahorras la calculadora. ¿Por qué necesito que se ahorren la calculadora? Porque el examen de ingreso a nivel superior no les van a dejar utilizar calculadora. Esa es la razón, ¿no? Dime. Ok. No les van a dejar utilizar calculadora, ni se hagan ilusiones. Entonces, resulta que ya que hice eso, vamos a factorizar. Acuérdense que factorizar quiere decir expresar en factores. Van a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que deben de hacer es escribir un paréntesis y ese paréntesis va a estar al cuadrado. Precisamente todos los trinomios cuadrado perfecto provienen de un binomio al cuadrado. Y lo que deben de hacer para calcular los números es calcular la raíz cuadrada del primero, que es ley de los exponentes, es un concepto robusto, y calcular la raíz cuadrada del tercero. Pero el tercero, como es un número racional, saben que pueden aplicar propiedades de los exponentes y entonces calculan raíz cuadrada del numerador y raíz cuadrada del denominador. Por lo tanto, les va a quedar que esto es una X, ya que les va a quedar un 3 por definición de radicación, que número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando, entre 2. Y entonces ya se acabó la conexión, espérenme tantito porque... Y entonces lo que me hace falta es que este signo del término lineal va a ser el signo del binomio, va a ser la operación del binomio. Por eso aquí voy a escribir una suma y en el miembro derecho, nada más de verse, como son todos del mismo pedacito, o sea todos son cuartos, lo único que debo de aplicar es la ley de la suma
Y la ley de la suma menciona que si tengo dos números con el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, 84 más 9 me da 93. Y aquí tengo un 93 sobre 4. ¿Sale bien? Pero fíjense cómo cada pedacito tiene su nombre, ¿no? Porque es importante, porque cuando lleguen a fisiología van a tener que decir, a ver, el músculo recibe una bomba de hidrógeno de tal magnitud que logra... y se viene todo lo que es ser QVP, ¿no? Entonces sí tienen, IBQ. Entonces deben tener bien claro cada concepto para poderlo explicar. Y entonces, como yo quiero calcular el valor de la X, resulta que lo que sigue son operaciones inversas, y si ustedes se dan cuenta, la operación más importante es el cuadrado, por lo tanto la operación inversa es la raíz, pero como es un número racional, tiene que aplicar propiedades de los exponentes. Y entonces, como voy a aplicar propiedades de los exponentes, resulta entonces que voy a obtener que esto es una raíz del 93 dividido entre la raíz de 4, que por definición de radicación, aquí me queda que es un 2, porque tiene que calcular que el número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, me dé por resultado el radicando. Y como ya hicieron la operación inversa al cuadrado, sigue la otra operación. Si se dan cuenta que hay una suma, la operación inversa a la suma es la resta. Y como es la resta, entonces pensamos en los signos. Primeramente, una raíz cuadrada va a tener un resultado positivo y un resultado negativo. ¿Por qué? Porque si el menos 2 lo multiplican por menos 2, el resultado me da más 4. Pero si multiplican el más 2 por el más 2, el resultado también es más 4. Por eso este tiene dos resultados. Y entonces, si aquí escribo menos 3 medios, estaría cometiendo un error, porque lo primero que aprendí fueron números racionales y luego aprendí números irracionales. Por lo tanto, la manera adecuada es que escriban el menos 3 medios primero, no después. Eso ya es formalismo. Y eso es el valor de la variable independiente. ¿Sale bien? ¿Ya acabé? No, no he acabado. ¿Por qué no he acabado? Pues porque resulta que para poder dar los resultados deben ser puntos. Y ahí yo no estoy dando puntos. Y como no estoy dando puntos, entonces necesito expresar la manera de puntos. Y para expresar la manera de puntos, resulta que tengo un resultado que es el punto A, donde la abscisa es menos 3 medios más un medio que multiplica la raíz de 93. ¿Por qué lo escribo así? Porque debe estar separado el signo, el coeficiente y el número irracional. Si lo dejo como está aquí, esto es un error. ¿Por qué? Porque lo voy a implementar. Por eso lo voy a implementar. ¿Dónde lo vas a implementar? En una cuestión química, biológica, etcétera, etcétera. Por eso es importante, ¿no? Y entonces debo de verificar lo siguiente. 93. ¿Tiene tercera? Sí. ¿Cuál es la tercera de 93? Pues es 31, ¿no? Pero 31 es número primo, entonces ya, olvídate. No puedes factorizarlo. Déjalo como 93. Y va a haber otro punto, que va a ser el punto B, que va a tener una abscisa que es menos 3 medios, pero aquí va a ser menos 1 medio de la raíz de 93. Pero si ustedes se acuerdan, debe ser una coordenada. Co son dos, abscisa y ordenada. Ya tienen la abscisa. ¿Alguien me puede decir cuál es la ordenada de los puntos A y B? ¿Es 13, profe? ¿Qué número? Si hubieras dicho el número de lista, te hubiera puesto participación. Y efectivamente es el número 13. Muy bien, gracias por decirme. A la otra me dices tu número de lista, porfa, para que te lo tome en cuenta, ¿no? Ay, qué bonito se oye que te oigan desde acá. ¿Por qué es 13? Pues porque desde el principio, fíjense cómo yo les dije, la variable dependiente es 13. Y como la variable dependiente es 13, pues esa ya se la saben. Lo único que hace falta es escribirla en el punto. ¿Sale bien? No sé si se dan cuenta que es muchos conceptos y estar mirando todo. Ah, pero ya son de cuarto semestre, ¿no? En álgebra nada más veían, se pasa sumando y se pasa restando. Ahora ya tienen que ver todo el monstruo. Y cuando lleguen a lo superior, van a ver lo biológico, lo químico, lo matemático y mi mejor.
En todas las superiores En todas. En todas. De hecho, cuando llegas a octavo semestre en medicina, es cuando ves más matemáticas. Aunque la materia se llame neuroanatomía o lo que sea, ¿no? Llevas un montón de matemáticas. Y peor tantito, en la que más llevas matemáticas es en psicología, en historia, en literatura y en psicología, dije, creo que sí, ¿no? O sea, todas esas que ni parece, llevan un montón, porque tienen que analizar comportamientos, y eso se analiza con cálculo integral. O sea, no es nada más, saca una estadística y ya la hiciste, ¿no? ¿Sale bien? Bueno. Chiquillos que están allá a la distancia, voy a dejar de compartir y voy a cambiar de sesión porque ya faltan 4 minutos. Entonces me voy a desconectar y por favor se conectan en la otra. ¿Sale bien? Sí, profesor. Ok, ahorita los veo. ¿Alguna duda, chiquillos? Aprovechando que estamos a solas. Ah. Bueno, gracias a Dios ya logré el poder estar en clase con ustedes y con nosotros, ¿no? Que era lo que me preocupaba mucho. Y así va a ser todo el semestre, así que por favor consíganse su micrófono, consíganse bien la conectividad. Acuérdense que el día del examen van a hacer el examen aquí. Y ya me regañaron, porque me dijeron que no me puedo llevar sus hojas. Entonces el día del examen hacen la evaluación, ya que hayan terminado la evaluación, me avisan ya que hayan terminado, le sacan fotografía a sus hojas, me las mandan y entonces ya se pueden ir. ¿Sale bien? Para que vayan preparando que forzosamente ese día hay que traer datos, ¿no? Acuérdense que hay una red de la escuela, pero yo les había dicho que está muy mala, muy mala, y no, es un rollo, ¿no? Así que vayan pensando en contratar un plan que a final de cuentas es lo más tranquilo, ¿no? Y como le decía al otro grupo, si alguno dice es que no tengo dinero, pues pónganse a trabajar en buena onda. Ahí allá por donde vive mi hermana, por pasear a un perro les cobran 20 pesos y el tipo trae como 10 perros y nada más los pasea una hora y a la siguiente hora se echa otros 10 perros. Y algunos cobran hasta más, ¿eh? Así que busquen la manera de obtener recursos, ¿no? O váyanse a trabajar ustedes que son clínicos. ¿Por qué no se empiezan a hacer una empresa ustedes? Y empiezan a hacer una empresa donde empiezan a dar consultoría acerca de cómo ser una persona sana. Obviamente ya saben hacer análisis, ¿no? Entonces, no hay tanto rollo, nada más búsquenle qué puedo hacer, ¿no? Bueno, creo que ya están todos, chiquillos. Ya les voy a compartir otra vez el lienzo y le seguimos, ¿sale bien? Para que vayamos avanzando en esta situación. Dime, pregúntame. Ok, muy bien. Fíjense cómo la pregunta que me está haciendo su compañera es de tercero de primaria. Pero eso no quiere decir que estés mal tú o que seas, como les había dicho en la primera clase, ¿no? Que seas una fracasada. No. Tienes un concepto que no has aclarado hasta el día de hoy. Por eso es importante que te lo diga. ¿Sale bien? ¿Ya me están escuchando los que están allá a la distancia, chiquillos? ¿O no me escuchan? Sí, ok, va que va. Entonces, ahí les va para todos, porfa, no se les olvide. Fíjense bien, si yo voy a multiplicar 2 tercios y lo multiplicas por 4 quintos, tú sabes que debes de multiplicar 2 por 4 y debes de multiplicar 3 por 5. Eso es multiplicación de números racionales. Pero si tú tienes un tercio y multiplicas por 4 quintos, se sigue repitiendo que es 1 por 4 y se sigue repitiendo que es 3 por 5. El problema viene cuando tú solamente tienes un tercio multiplicado por 4. Entonces a ti te enseñaron que como son 4 enteros, entonces son 4 enteros. Es entre 1, quiere decir que es un entero. Y entonces lo que haces es multiplicar 1 por 4 y multiplicas 3 por 1. Y lo mismo si tú tienes un 5 que multiplica a 2 séptimos, tú sabes que estos son 5 enteros, o sea, son 5 de 1. Y por lo tanto, multiplicas el 5 por el 2 y multiplicas el 1 por el 7. Te estoy explicando la multiplicación porque ya sé que tú la puedes hacer, ¿no? Pero que yo quiero que veas el patrón.
Conclusión, si tú tienes un raíz de 93 dividido entre 2, eso provino que tú tienes dos fracciones. Este 2 es el denominador de la primera y este raíz de 93 es el numerador de la segunda. ¿Por qué lo estoy separando? Pues lo estoy separando porque uno se llama número racional y el otro se llama número irracional. Pero tú no puedes dejar aquí vacío. Por eso estás diciendo que es un medio. Porque si tú te acuerdas, esta raíz de 93 está multiplicada por un 1. Porque te está indicando las veces en que se está sumando. Una multiplicación es las veces que se suma. Y si te acuerdas, este raíz de 93 no puede tener un 93 así solito. Entonces le agregas el 1. Pero como sabes que son enteros, pues no se lo pongas. Conclusión, lo que te estoy escribiendo acá es que la raíz de 93 entre 2 puedes escribir un medio que salió de este 3 que está en el denominador y de este raíz de 93 que son enteros. Ya sé que se expresan decimalmente, ¿no? Pero es un entero a final de cuentas. ¿Sale bien? Entonces, esa duda que me estás diciendo tú, la tienen muchísimos, pero no la han expresado. Entonces, primeramente te agradezco que hayas querido expresarla conmigo, porque eso implica que ya se están comunicando, que bueno, gracias a Dios. Y segunda, todos los demás que tengan alguna imprecisión, díganmela, no se chiven. Luego dicen, es que me da pena porque los demás me van a criticar. Pues qué pena del que te critique, ¿no? Porque en realidad lo único que sabe hacer es criticar. Así que por favor, pregúntame cualquier cosa. Ok, siguiente ejercicio, ejercicio 2. Ejercicio 2. F de t es logaritmo base 5 de t. Fíjense cómo estoy cambiando ya la variable independiente, porque no siempre va a ser t, a veces va a ser otra letra, no importa, ¿no? Entonces, inciso A, lo que quiero que hagan es f de 125. Bueno, se los pongo más fácil. No, sí está bien, f de 125. ¿Cómo se lee? Se lee f de 125. ¿Cuál es la pregunta? Calcula el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es 125. ¿Qué es lo que debo de hacer? Sustituir. Eso ya se los dije anteriormente, solamente hay que trasladarlo. Por lo tanto, lo que me están pidiendo aquí es que yo escriba f de 125 es el logaritmo base 5 de 125. Ya reemplacé, ya sustituí. Pero ahora ya no estoy en el campo de álgebra, ya estoy en el campo de los logaritmos, mate 2. Y para lo cual, entonces necesito utilizar otra conceptualización. Y la otra conceptualización se denomina definición de logaritmo. ¿Alguien me puede decir la definición de logaritmo? Allá a la distancia, ¿alguien se sabe cuál es la definición de logaritmo? Ok, la definición de logaritmo es el logaritmo es... Profe, ¿se la puedo decir? No, porque ya estoy escribiendo, te tardaste mucho. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y entonces, para que yo entienda la conceptualización, primero me debo de saber los nombres. Y alguna vez a ustedes les dijeron que este numerito que está aquí abajo y que se llama subíndice, ese numerito se llama base. Y a ustedes también les dijeron que este que está aquí, y que alguna vez les dijeron que era el argumento, ese se denomina potencia. Y también se sabe en la definición de potencia. La potencia es multiplicar a la base tantas veces por sí misma como indica el exponente. Primer nivel cognoscitivo se lo aprenden de memoria. Segundo nivel cognoscitivo entienden el concepto. Tercer nivel cognoscitivo lo aplican. Por favor,
¿Alguien me puede decir si ya les acabo de decir la definición del logaritmo y ya entienden el concepto de lo que es una base, una potencia, un exponente? ¿Alguien me puede decir cuál es el resultado de esto? Dime. Ok, muy bien. ¿Qué me dijiste, número 10? Ok, muy bien. Deja, abro el Excel. Ahí voy, ahí voy. No sé, ahorita lo ven. Número 3. Ya, aquí estás. ¿10? Ay, discúlpame, número 10. Ok, sale bien. Ah, no, no es el grupo 3, ¿verdad? Es el grupo 5. Me emocioné. Disculpen. El grupo 5. ¿Dónde está el 5? Aquí está el 5. Ay, disculpen. Esto no lo pueden ver. Ya lo ocultamos. Número 10, aquí estás. Listo. Sale bien. No lo sé. ¿Para qué quieres saber? Tú apúrate. Ok, sale bien. Fíjense bien, ¿eh? No quiere decir que su compañero sea súper inteligente. Lo único que quiere decir es que sabe escuchar y sabe aplicar. Pero eso no implica que ya todos los días hay que trabajar. Fíjense bien, observen el logaritmo. Aquí dice logaritmo. Ese logaritmo, el resultado de ese logaritmo es, ¿qué va a ser? Ah, pues el logaritmo va a ser un exponente. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo no estoy viendo ningún exponente. Eso yo no lo sé, no lo veo. No hay ningún superíndice, a eso me refiero. Pero sin embargo, más adelante me dicen, ese exponente va a ser el al que se eleva la base. Y entonces ustedes observan que la base es 5. Entonces, si la base es 5, y se sabe la definición de potencia, potencia es multiplicar por sí mismo la base tantas veces como indica el exponente. Y si ligan todo eso, entonces, si la base es 5, ¿cuál debe de ser el exponente para que les dé 125? Si la base es 5, ¿cuántas veces se debe de multiplicar por sí mismo el 5 para que te dé por resultado 125? Ya me lo dijo aquel. 51, 25. No. Bueno, va de nuevo. Fíjense cómo cuesta trabajo la parte de interpretación. Dime. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Número 25, Sí, es 3, muy bien. Otra vez. Se la voy a tomar otra vez, pero esa ya se las había preguntado, ¿no? Ahí les digo esto en buen plan, ¿eh? Les digo en buen plan. Una parte del déficit de atención es que no le hacen caso a la gente, porque como no me hacen caso a mí, no le hago caso a la gente. Y entonces en ese momento, aunque esté platicando con ustedes, no me pelan. Y eso es grave. Por eso tienen que callen las voces, la había dicho la clase pasada, no piensen en el futuro ni piensen en el pasado, enfóquense en lo que están aquí. Y entonces, va de nuevo, se los voy a explicar por las piedritas. La definición de potencia menciona que el exponente son las veces que tú multiplicas por sí mismo la base. Si la base es 5, ¿cuántas veces tienes que multiplicar al 5 por sí mismo para que el resultado te dé 125? Ah, pues 5 por 5, sabes que es 25, y 25 por otros 5 te da 125. Por lo tanto, no son 4 veces, no son 5 veces, sino solamente son 3 veces. Pero ahí es cuando ya están ligando concepto de potencia, definición de logaritmo, nombres de cada partecita. Y esa parte ya es razonar. Si no tienen bien los conceptos, porque no se lo aprendieron bien, pero no se lo aprendieron bien porque lo saben en el lenguaje español, pero si no saben el lenguaje español y aparte no me hacen caso, pues ya valió, ¿no? O sea, todo hay que unirlo. Por eso les digo, las matemáticas es la única materia donde tienes que mejorar como persona cada día. Y es complicado, porque muchas veces no queremos mejorar. Conclusión de todo ese rollo, si alguien tiene duda, dígame, ¿eh?
Si ya me entendieron, le seguimos. Conclusión de todo ese rollo. Es más, cabe aquí abajo. No es necesario que lo escriba ahí. Conclusión de todo eso. Quiere decir que f de 125 es 3. ¿Por qué? Porque es el número de veces que se tiene que multiplicar a la base por sí mismo para que te dé la potencia. Esa es definición de logaritmo. Y si se dieron cuenta, no necesito la calculadora. Y ahí es cuando respondo también a la pregunta que me hacía su compañero, ¿no? ¿Para qué me aprendo todo el concepto? Pues para que lo haga más rápido, ¿no? Si no me aprendo el concepto, tengo que usar calculadora. Y si llego al examen de admisión a la superior y no puedo hacer calculadora, pues me van a reprobar. Conclusión, esta no es la respuesta, porque la respuesta es que el punto A, B, C, D, el que ustedes quieran, va a tener coordenadas 125,3. Y ahora sí, ya tengo mi palomita en la evaluación, y no sé si se dieron cuenta que mate 2 es más fácil que mate 1. Logaritmos es más fácil que álgebra. O sea, vayan captando esa situación, ¿no? Si se saben los conceptos es más fácil las materias más de arriba que las de abajo. Y aquí van a entender que álgebra es 80%, geometría y trigonometría es 10%, geometría analítica es 5%, y el otro 5% es el de cálculo diferencial que les voy a enseñar. Por eso les tengo que enseñar desde el principio, ¿no? Bueno, siguiente, jóvenes. Inciso B. Ya no quiere. F de t es 1 entre... no es cierto. Sí. Ajá, sí, porque acuérdate que es f de t, ¿no? F de t, no es cierto. F de t. F de t es menos 4. Otra vez, ¿cómo se lee? Se lee f de t es menos 4. Otra vez, ¿qué es lo que me están preguntando? Calcula el valor de la variable dependiente. Perdón, calcula el valor de la variable independiente cuando la variable dependiente es menos 4. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de igualar, que ya habíamos dicho que sustituir. Por lo tanto, lo que yo escribo es menos 4 es el logaritmo base 5 de t. Y entonces, como estoy en logaritmos, me voy otra vez a aplicar la definición de logaritmo. ¿Qué es la definición de logaritmo? Es cuántas veces se eleva la base. Perdón, ¿cuál es el exponente a la que se eleva la base para obtener la potencia? Me aprendo los nombres. Este 5, habíamos dicho que recibe el nombre de base. Esta t, habíamos dicho que recibe el nombre de potencia. Y si ustedes se dan cuenta, el logaritmo es el exponente. Va de nuevo porque ahí viene la confusión. El logaritmo es el exponente. Díganme, aplicando definición de logaritmos, ¿cuál es el resultado de eso? 19.625. No. 36 sería 4 sobre 5. No. ¿Por qué no me oyen? Insisto, no es mala onda, pero ahí viene el problema bien grave, que no me pelan. Pero eso que no me pelan, ya como que lo traen acá en el corazón, ¿no? Por eso a veces vienen confusiones con las parejas, porque como no se oyen el uno al otro y nada más se tocan, entonces sienten que son felices, pero no son felices. De veras, eso es grave. ¿Alguien sabe cuál es el resultado? ¿Menos 4? Dime. ¿Menos 4? No, tampoco. No, ok, dime. Ahí viene un pequeño problema. El
pequeño problema es que los números decimales no existen. ¿Por qué no existen los números decimales? Porque el conjunto de los números es naturales, enteros, racionales e irracionales. Pero jamás han existido los números decimales. Conclusión, jamás te voy a aceptar un número decimal como respuesta. A menos que sea un problema. En los problemas sí puedes expresar decimalmente, porque en un problema le tienes que explicar a tu empleado, y un empleado a veces no te entiende qué es raíz de 13. Y entonces ya le tienes que decir, son 4.33 litros. Pero ahí es diferente. ¿Sale bien? Bueno, se los voy a decir, chiquillos, porque también no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pero insisto, ¿no? Aquí viene la parte de háganme caso. Fíjense bien, ya se los había dicho. El logaritmo, disculpen. El logaritmo es el exponente. Por lo tanto, como es un exponente, forzosamente debe de ser un superíndice. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base. Por lo tanto, si es al que se eleva la base, esta que se llama base, pues vamos a escribirla como base. El menos 4 es el exponente, que es superíndice, y la base se escribe como número que sostiene al superíndice, por decirlo de una manera. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia, y la potencia es t. Por lo tanto, ya que me di cuenta que ese es el resultado, hago lo que hizo su compañero, nada más que su compañero hizo de más porque no tenía que hacer demasiado. Lo que hago ahora es aplicar propiedades de los exponentes. La propiedad de los exponentes me dice que si tú tienes una base elevada a un exponente negativo, tú lo puedes escribir como el recíproco, pero con exponente positivo. ¿Qué es recíproco? Recíproco es intercambiar numerador por denominador. El denominador se escribe en el numerador y el numerador en el denominador. Lo único que cambia es el signo del exponente. Una potencia negativa se escribe también como su recíproco con exponente positivo. Y entonces, si tú estás aplicando la propiedad de los exponentes y también aplicas la propiedad reflexiva, porque acuérdense que todas las incógnitas tienen que estar en el lado izquierdo, entonces van a escribir ustedes que el tiempo es 1 entre 5 a la 4. Pero la definición de potencia me dice que hay que multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Por eso hay que multiplicar 5 por 5, que me da 25, por otro 5, 125, por otro 5 me da 625, que era lo que me decía su compañero. Pero el pequeño detalle es que no es 625, sino que al aplicar la definición de potencia, entonces el resultado es que la T es 1 entre 625. Y ya, ahí se queda. No tienen que hacer la división, porque si hacen la división es un proceso de primaria. Por eso no se hace la división. Pero tengo la calculadora, que ya te dije que no vas a utilizar la calculadora en el examen de admisión a la superior. Entonces, ¿para qué te casas con la calculadora? En física sí cásense con ella, ¿no? Pero aquí en matemáticas no se pueden casar con ella. Resultado, pues el resultado es un punto, vamos a llamarle ahora punto C, donde la abscisa es 1 sobre 625 y la ordenada es menos 4. Y ya tengo el resultado. ¿Sale bien? Entonces, si se dan cuenta, también está de volada. Si me escuchan. Si no me escuchan y se pegan en la cabeza, pues peor tantito, ¿no? Se van a matar la mononeurona que por ahí decía unas de mis alumnas. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas allá a la distancia? No, profesor. Va que va. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, voy a quitar ese lienzo, voy a poner el otro. ¿Ya lo puedo poner? ¿Ya terminaron de copiar? Apúrense a copiar. Y para seguir con el otro ejercicio, lo que me gustaba de las clases, vámonos a ejercicio 3. F de X es la secante de 2. Vamos a cambiarle aquí porque no se manejan aquí las X. Vamos a llamarle F de alfa es secante de 2 alfa.
¿Sale bien? Y entonces vienen las cosas interesantes. Inciso A. F de pi sobre 3. ¿Qué me están diciendo? Perdón, ¿cómo se lee? F de pi sobre 3. ¿Qué me están preguntando? Calcula el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es pi entre 3. ¿Qué debes de hacer? Sustituir. Ok. Entonces, si yo sustituyo, quiere decir que f de pi entre 3 es la secante de 2 que multiplica a pi sobre 3. En otras palabras, haciendo algo que ya se saben que se llama multiplicación de números racionales, disculpen, multiplicación de números racionales, como le había explicado a su compañera, aquí le agrego un 1, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador, y entonces escribo que f de pi entre 3 es la secante de 2/3 de pi. Acuérdense que tengo que separar signo coeficiente de variable, por eso se escribe así. Y entonces digo, ¿y ahora qué hago? No sé. Bueno, pues en algún momento de la vida les dijeron que pi radianes equivale a 180 grados. Por lo tanto, pi tercios, haciendo una proporción, equivale a ¿cuántos radianes? Perdón, ¿a cuántos grados sexagesimales? No me dijiste tu número de lista, si no te hubiera puesto participación. Sí, te ganaron acá, disculpa. Equivale a 60 grados. Por lo tanto, 2 veces pi tercios de radianes equivale a ¿cuántos grados? Número 10, 120. No, él me dijo primero. No, 125. Ok, a 120, sale bien. ¿Qué vas a decir ese? Y si no, pues ya le ayudaron, ¿no? 25 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, va que va. Y entonces, uno dice, ¿y ahora qué hago, no? Porque no tengo calculadora. Ah, pero me acuerdo que existen los 4 cuadrantes. Y de los 4 cuadrantes, aquí comienzo en 0, aquí comienzo en 90, aquí me voy a 180 y aquí me voy a 270 y luego termino en 360. Eso es mate 2, ¿no? No es nada que yo les esté enseñando. Y eso quiere decir que 120 grados está en el segundo cuadrante. Aquí está el segundo cuadrante y aquí, de aquí para acá, son 120 grados. Pero como yo sé que hay ángulos suplementarios y complementarios, los complementarios son los que sumados me dan 90 y los suplementarios son los que sumados me dan 120, eso quiere decir que este ángulo es de 60 grados. Y por lo tanto, a mí me enseñaron en mate 2 que un triángulo de 60 grados se mueve hacia la izquierda, hacia arriba y de regreso. Y como este ángulo mide 60 grados, este lado del triángulo, ¿cuánto mide? Ok, ni idea, perfecto. A mí me enseñaron también en mate 2 que va a haber 2 triángulos importantes. El primer triángulo importante es el que mide 2, el que mide 2 y el que mide 2. ¿Cuánto mide este ángulo? Ok, este ángulo mide 60. ¿Por qué mide 60? Porque es un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero y la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, quiere decir que los 3 ángulos miden lo mismo y cada uno mide 60. ¿Sale bien? Pero si yo lo parto a la mitad, entonces tengo una línea notable que se llama mediatriz, bisectriz y también se llama altura y mediana. Por lo tanto, por la definición de geometría euclidiana, que insisto, eso se los debieron de haber repetido en mate 2, este ángulo es de 60 grados, debido a que es una mediatriz, este es un ángulo de 90, y debido a que es una bisectriz, este es un ángulo de 30. Y por lo tanto, este lado mide 2, como lo partí a la mitad y es punto medio, este mide 1, y entonces aquí aplico teorema de Pitágoras, y con el teorema de Pitágoras yo sé que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Eso resulta que tengo un cateto que mide 1 al cuadrado
más el otro cateto que no tengo idea de cuánto mide y la hipotenusa es 2 al cuadrado, y eso quiere decir que el otro cateto tiene un valor de la raíz de 3, porque apliqué definición de potencia, operación inversa y ya estuvo. ¿Sale bien? Este triángulo se lo deben de aprender de memoria. El triángulo que mide 2, 1 y raíz de 3 tiene ángulos de 60 y de 30. Por lo tanto, como ya se sabe en este triángulo y ya lo apuntaron, porque no nada más me están viendo, si no es una clase, y obviamente están apuntando y me están haciendo caso, y dejaron sus voces, porque luego cuando están con sus voces se pierden en las voces y ya no me hacen caso a mí. Díganme por favor cuánto mide este lado. 2. Dime 2. ¿2? ¿2.25? No, o sea, Ok. No, no mide 2. Dime. No. Ya, es obvio que mide lo otro, ¿no? Fíjense bien, ¿eh? Porque ahí no están observando. Y todo es necesario, ¿no? El ángulo opuesto al lado raíz de 3, y hay otro lado que es el lado 1, que es opuesto al ángulo de 30, y la hipotenusa siempre vale 2. Por lo tanto, en ese triángulo la hipotenusa vale 2 y el lado que está opuesto al de 60 grados es raíz de 3, y por lo tanto este es 1, y a fuerzas este de arriba es 30 grados. No sé si se dan cuenta que lo estoy volteando, pero tienen que tener el concepto de lo que es opuesto, y tienen que estar observando y me tienen que estar haciendo caso, y tienen que estar las 2 horas aquí, y si se empiezan a aburrir es indicio que les hace falta comer y que les falta poner atención y una serie de hábitos, ¿no? Es robusto lo que estamos haciendo, pues no se me desesperen. Ok, ahora bien, ¿alguien se acuerda por definición cómo se calcula la secante de un ángulo? ¿Cómo qué? ¿Se calcula la secante de un ángulo? Dime. 1 sobre coseno. Esa es la función recíproca. 33, profe. Dime 33. Es la recta que atraviesa la circunferencia. No, esa es la definición de secante. La secante es una recta que atraviesa la circunferencia. Pero con función trigonométrica, ¿cómo calculan la secante de un ángulo? Ok, la secante de un ángulo se calcula, como tú me dijiste, es el recíproco del coseno. Por lo tanto, hacer el de coseno, recíproco quiere decir intercambiar. Por lo tanto, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Que eso también se lo deben de saber. No me lo sé, ni modo, hay que ponerse a leer todos los días para aprendérselo. Y entonces, fíjense bien, este que está aquí tiene sentido izquierda, por lo tanto este lado es negativo. Si ustedes se dan cuenta, este lado tiene sentido hacia arriba, por lo tanto este es positivo, y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Por lo tanto, si ya les estoy explicando todo, díganme cuánto es la secante de 2/3 de pi. Dime. Por lo menos 60% de ustedes están pensando, están razonando. Los otros todavía no quieren. 36. Dime 36. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ok. Fíjense bien, yo les acabo de decir que la secante es la división de la hipotenusa. Díganme, ¿la hipotenusa es raíz de 3? No. ¿Sale bien? Entonces ahí es donde se tienen que estar fijando. Dime. 1 a la 10.
Es 2 sobre menos raíz de 3. Ok, va de nuevo, ¿eh? Fíjense cómo estoy diciendo la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Pues ya les dije que es más 2. ¿Por qué? Porque siempre es positiva. Pero el cateto adyacente es el que está pegado. Y si se dan cuenta, el que está pegado no es raíz de 3, es menos 1. ¿Sale bien? ¿Estamos? No, pues ya, ahí está el resultado. ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo tienen que estar... O sea, ya no... Esto me lo decía mi papá y me lo dijo por lo de lo que les acabo de decir. Eso quiere decir que la f de pi sobre 3, cuando ya construyen el triángulo, cuando ya hacen la similitud, etcétera, etcétera, esto es la división de la hipotenusa, que es más 2, entre el cateto adyacente, que es menos 1. Pero ese no es el resultado. El resultado es un punto, vamos a decir que es el punto D. Acuérdense que lo estoy cambiando de nombre. Y el resultado entonces es pi tercios, coma, menos 2. Y ese es el resultado. Y si... Perdón. Y si se dieron cuenta, esto también es muy sencillo. Ay, perdón, no, porque tiene un montón de conceptos. Pero son conceptos que debieron de haber aprendido desde geometría y trigonometría. ¿Sale bien, chiquillos? O sea, tengan en cuenta, les estoy enseñando desde aritmética, pero tienen que responderme estudiando todos los días. Por favor, porque es necesario conceptualizar, porque así ya ves la diferencia entre lo que es una función inversa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna duda aquí o allá? Todas. Sí, porque se empieza a poner más complicado, ¿no? Pero no es que sea complicado, es que es algo que debes de saber. Bueno, si no lo sabes, no es tu culpa. Quiero que entiendan eso, no es su culpa. Pero si se ponen a leer desde ahorita, en 42 días lo van a saber. ¿Y cuándo es el examen? Son 6 semanas. 6 semanas por 7, 42. Perfecto. En 42 días ya probé. Si estudian de lunes a domingo. Si un día se les olvida estudiar, ya se lo van a aprender hasta el día 43. Y posiblemente con eso reprueben. ¿Sale bien? Por favor. Bueno, siguiente, inciso B. Inciso B. Ahí, perdón. F de alfa es igual a dos. ¿Cómo se lee? F de alfa es 2. ¿Cuál es la pregunta? Calcula el valor de la variable independiente si la variable dependiente es 2. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reemplazar, o sea, igualar. Por lo tanto, lo que debes de hacer es escribir que 2 es la secante. Secante de 2 alfa. Aquí me emocioné. La secante de 2 alfa. Y ahí como que se empiezan a ver cosas más inseguras, porque lo primero que hacen, y fíjense bien, ustedes dicen, aquí hay un 2 multiplicando, aquí hay un 2, hago operación inversa y me queda 1. Y si se dan cuenta, eso no se puede hacer por la única y sencilla razón que este se llama argumento y este se llama resultado. Y entonces no se puede hacer la operación inversa. Y entonces lo que vamos a aplicar es algo que se denomina, dime. Número 10 sería propiedad reflexiva. No, lo que se aplica es algo que se llama función inversa. Y la función inversa intercambia datos por resultados. Y si yo intercambio datos por resultados, entonces voy a escribir que este dato ahora se va a llamar resultado. Y este resultado ahora se va a llamar dato. Pero la función ahora se denomina arco secante. ¿Qué es una función inversa? Lo que está haciendo es intercambiar este dato por un resultado. ¿Cómo me doy cuenta que es resultado? Pues me doy cuenta que es resultado porque está después del igual. Y este resultado lo está intercambiando
por un dato. Y eso también lo debieron de haber visto en Mate 2. Si no lo vieron, vayan teniendo la mentalidad abierta para que les vaya llegando todos los conceptos como debe de ser, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, o sea, lo complicado para mí es que les tengo que explicar 3 cursos en una semana o en 2 semanas. Y eso es complicado para mí. Pero no importa, lo vamos a hacer. Pero sí necesito que me pregunten, ¿no? Por favor. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer la operación inversa. Y la operación inversa va a obedecer a que yo solamente quiero calcular el valor del ángulo. Y el ángulo, como aquí hay un 2 que está multiplicando, la operación inversa es dividir. Y por lo tanto van a dividir. Ahí está la división. Pero acuérdense que ese es un número. Por eso aquí lo escribo como 1 entre 2. Multiplicado por el arco secante de 2. Y ahora viene toda la conceptualización. Toda la conceptualización. Fíjense, ¿ven? ¿Cuál es la conceptualización? Secante. Déjenme cambio de color para que lo vean. Secante. La secante. Acuérdense, por favor. La secante del ángulo se calcula como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Por lo tanto, este 2 es esta hipotenusa entre cateto adyacente. No sé si entonces por similitud observen que entonces la secante del ángulo debe de obedecer a que la hipotenusa es 2 y a que el cateto adyacente es ¿cuánto? No. Número 10, 1. Muy bien, es 1. Ahorita me estoy dando cuenta que ya los estoy perdiendo porque obviamente no están tan acostumbrados a estar tanto tiempo poniendo atención, ¿no? La clase pasada nos echamos una hora platicando y la otra hora fue de clase. Pero ahorita ya estamos casi en 2 horas de clase, es normal, tienen que ir mejorando eso. A ver, ¿por qué dijo su compañero eso? Pues por lo que les acabo de explicar, ¿no? Les acabo de decir que la hipotenusa está en el numerador y en el numerador hay un 2. Pero también les expliqué a su compañero hace ratito que si tú tienes un entero, le agregas un 1 y ya es un número racional. Por lo mismo, nada más de verse, yo puedo decir que este 1 es precisamente este 1. Por eso es 2 entre 1. ¿Sí me captan? Ok. Pero resulta que la secante de alfa puede venir de un más 2 entre un más 1, pero también puede venir de un menos 2 entre un menos 1. ¿Por qué? Porque más entre más es más y menos entre menos es menos. Sigo con la conceptualización. Díganme, ¿esto puede existir? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Muy bien. No puede existir porque la hipotenusa siempre va a ser positiva. Y si se dan cuenta, ahí les estoy poniendo una hipotenusa negativa. ¿Puede haber hipotenusas negativas? Pues no, ¿por qué no? Pues porque les acabo de decir que todas las hipotenusas son positivas. Aquí se los expliqué hace ratito. Todas las hipotenusas son positivas. Vuelvo a decirles, los estoy perdiendo, pero traten de hacer un esfuerzo. Por eso está el video para que al rato lo vean. Por lo tanto, esto nunca va a existir porque la hipotenusa no puede ser negativa. Como no puede ser negativa, solamente busquen, por favor, un triángulo que tenga 2 de hipotenusa y tenga 1 de cateto adyacente. Pregunto entonces, si ya les dije que debe tener 2 de hipotenusa y 1 de cateto adyacente, díganme, ¿está en el primer cuadrante? ¿Está en el segundo cuadrante? ¿Está en el tercer cuadrante? ¿O está en el cuarto cuadrante? ¿Por qué en el segundo?
Dime. No, en el primero no. Ah, sí, en el primero sí, muy bien. ¿Qué número me dijiste? 2, cierto, me equivoqué. Sí, número 2. Sí, tienes razón, en el primer cuadrante. ¿Por qué en el primer cuadrante? Discúlpame tú que estás a la distancia, contestó primero tu compañera. ¿Por qué está en el primer cuadrante? Porque fíjense cómo en el primer cuadrante, este que está para acá es el cateto adyacente. Y luego si me voy para arriba y me regreso, este siempre es positivo. Por lo tanto, es positivo a la derecha y el de regreso también. Pero ahora díganme, ¿es el único triángulo que cumple con hipotenusa más 2 y cateto adyacente más 1? ¿Cuál es la pregunta? Ok, se los voy a explicar. El primer triángulo que tiene un cateto adyacente más 1 es el que va a la derecha. Luego va para arriba y luego se regresa con una hipotenusa más 2. Pero si después de irse a la derecha, que es más 1, ustedes se van para abajo y se regresan, también este es positivo. Eso quiere decir que hay un ángulo que cumple con eso, pero también hay otro ángulo que cumple con lo mismo, porque el ángulo comienza aquí y termina hasta acá. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Ese? ¿Cuál? ¿El de arriba? Ese que está ahí. Dime. No. Este, yo nada más digo este. Dime. No. 30. A ver, vamos a ver. Fíjese bien, Si su compañera me está diciendo que mide 30 grados, es porque ella está observando el triángulo de hace ratito. ¿Cuál es el triángulo de hace ratito? Este. Ahora díganme, o más bien chéquenlo. Fíjense cómo 30 está enfrente de 1. Y entonces, si 30 debe estar enfrente de 1, este 30 está enfrente de este que mide 1. ¿Sí? ¿Este mide 1? ¿Cuánto mide ese? Ok, este mide raíz de 3. Muy bien. ¿Me dijiste 10, verdad? Sí. Ok, muy bien. Raíz de 10. Muy bien. Sale bien. Entonces, debido a que mide raíz de 3, yo no puedo decir que mide 30 grados, sino entonces yo tengo que decir que este que está enfrente de raíz de 3, si ustedes observan, este que es raíz de 3, disculpen, este que es raíz de 3 está enfrente del de 60. Y como está enfrente del de 60, entonces este ángulo es 60. ¿Sale bien? Pero entonces, si me entienden, este también mide raíz de 3. Y por lo tanto, este ángulo chiquito también mide 60. Y como ese ángulo chiquito mide 60, ¿cuánto mide el ángulo grande? No me dijiste tu número de lista. ¿Sale bien? ¿No? ¿Sí? ¿No me lo dijiste? ¿No? O sea, pero sí lo dije bien. Sí, son 300. ¿Por qué son 300? Pues porque toda la vuelta son 360. Y si aquí mide 60, pues el otro mide 300. Ok. Conclusión. ¿Cuántos resultados tiene este que está aquí? Se los voy a escribir aquí abajo para que no se vea ya tan revuelto, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con la operación inversa, ocurrió que el ángulo alfa es la mitad del arco secante de 2. ¿Cuánto vale el arco secante de 2? Por lo que ustedes me acaban de decir, resulta que alfa va a ser un medio del arco secante de 2, pero el arco secante de 2 ya me dijeron que tiene dos resultados. El primer resultado es 60 grados y el segundo resultado es 300 grados. Pero resulta que yo no lo puedo escribir en grados sexagesimales, lo tengo que escribir en radianes.
Y si lo escribo en radianes, no se dice 60 grados. ¿Cuántos radianes se dice? Pi sobre 3 radianes. Ok, pi sobre sobre 3. tres. Sí, te agarraron por acá. Y hay que decir primero el número de lista, la que me contestó a la distancia. Dale bien. Ya, entonces quiere decir que en lugar de 60 grados, este no se llama 60 grados, sino este se llama pi tercios. Y entonces, este de acá no se llama 300 grados, sino, se los voy a poner por acá, 60 grados son pi tercios. Por lo tanto, 300 grados, si se dan cuenta aquí multiplicaron por 5. Para llegar del 60 al 300 multiplican por 5, 6 por 5, 30. Por lo tanto, para llegar acá hacen lo mismo, multiplican por 5. Eso se llama proporción directa. Eso quiere decir que 300 grados son 5 tercios de pi. Y entonces aquí hay que sustituir 5 tercios de pi. ¿Qué hice? Hice primero la operación inversa y luego calculé el ángulo. ¿Cómo calculé el ángulo? Pues a través de los triángulos. Conclusión, los resultados son un punto que se llama E, porque le estoy cambiando de nombre. Este es 1/6 de pi, 2. Y este punto F, el resultado son 5/6 de pi, 2. ¿De dónde saqué el sexto? Pues acuérdense que por acá hay 1 por pi, pues me da el pi, y 2 por 3 me da el 6 de por acá. Y lo mismo hice acá, el 1 por 5 me da el 5 y el 2 por 3 me da el 6. ¿Sale bien? Bueno, conclusión de todos estos chiquillos, no saben álgebra, pero tampoco saben geometría y trigonometría. Y eso, ni tampoco geometría analítica y cálculo apenas estamos empezando. Así que por favor, tanto allá a distancia como los que están acá, pónganse a estudiar mucho, porfa, y no se pongan